Ahora vamos Se a mandó poner, ahí una chacarera. le vamos también, a poner alguna canción al entrevistado que está esperándonos en este momento en línea para que al cierre de la entrevista distender un poco, porque me parece que el tema que vamos a hablar va a venir un poquito pesado. A ver, está Miguel Ponce, quien es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Miguel, Marcos López Arriazu lo saluda, muy buenos días. Buen día, Marcos, y también buen día a los Ricardos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen Acá día. están los dos Ricardos, uno bastante alegre lo tenemos en el día de hoy. El otro también, pero no canta. Está bueno empezar así, ¿eh? En cualquier momento armamos un coro. Pero allá y yo acá. Yo hago el asado. Neutralizamos un poco las noticias. Pues claro, porque ahora lo que hablemos seguramente te va a pegar fuerte, así que bueno, un poquito de música hace que las cosas sean más livianas. Sí, señor. Sí, a señor. ver, Miguel, ¿cómo están hoy el tema de las importaciones? Bueno, a ver, hay temas acá que complican, por ejemplo, obtener los dólares para poder importar, estas declaraciones juradas. Se habla mucho generalmente de los temas a ver, y con justa razón, ¿no? Por ejemplo, los insumos médicos, algo que afectan a la vida cotidiana de todos los argentinos, pero la actividad agropecuaria también está teniendo algunas dificultades. Absolutamente, sí. Yo creo que este marco general que vos le das nos introduce claramente en la temática. O sea, está habiendo un proceso global de restricción de divisas, fundamentalmente acentuado a partir de que a fines de julio, digamos, no se llegó a la solución o al acuerdo en el frente externo que esperaban los mercados. Desde ese momento, obviamente, la única fuente de generación de divisas que ha quedado al retirarnos de la posibilidad del financiamiento internacional es obviamente el saldo de la balanza comercial. Por lo tanto, si llevamos 11 meses continuos de caídas de exportaciones, la lógica, de acuerdo a lo afirmado por la propia presidenta de la Nación, de que vamos a defender a rajatabla el saldo de la balanza comercial, lleva automática e implícitamente que van a seguir pisando las importaciones. Y entonces, a los reclamos generalizados y que se escuchan más, ¿no es cierto?, de los principales mercados que se vieron afectados, es decir, automotrices, las armadurías de Tierra del Fuego, se suman recurrentemente faltantes y demoras en otros terrenos. Y así esta semana que ha pasado, el tema fue la salud, pero también los insumos en el agro. Y cuando uno mira el tema del agro, dice, a ver, las demoras y faltantes que está viendo en el agro hoy están atravesando todos los sectores y todas las economías regionales. Digo, para ir a los ejemplos, ¿no es cierto? En lo general, todo lo que son ingredientes activos para agroquímicos y fertilizantes, ¿no es cierto?, que luego se transforman en granulados o líquidos que se utilizan en el campo, obviamente, ¿para qué? Para aumentar los rendimientos, para todos los faltantes para elaboración de herbicidas naturales, etcétera. Todo esto viene del exterior, ¿no es cierto? La gran mayoría no se fabrica en el país, y esto afecta directamente los rindes por un lado y afecta obviamente la exportación. Acá también están faltando insumos, repuestos, partes y piezas para una industria que era señera, ¿no? La industria de maquinaria agrícola, y entonces vemos 60 fábricas de cosechadoras, ¿no es cierto?, de sembradoras, que hoy les están faltando insumos para la elaboración de sus productos finales. Miguel. La gran mayoría de las medidas especiales de neumáticos que se utilizan en el campo, de los tractores, pero también de camiones y camionetas, es decir, donde vayas mirando fungicidas e insecticidas, hay cosas que son insólitas, como el que estén faltando jeringas, ¿no es cierto? Hablaba con uno de los principales veterinarios de Argentina, ¿no es cierto?, muy reconocido en el ambiente, que me contaba 2 o 3 cosas que son muy fuertes, además de faltar las jeringas y las inyecciones, diríamos, para las vacunas de todos los sectores, diríamos, agropecuarios. Está faltando el obucin. El obucin es lo que le dan a las yeguas en plena temporada, en este momento, para que ovulen, ¿no es cierto?, en este momento en que están siendo servidas. Si esto llega 2 meses después, ya no sirve. ¿Se entiende de lo que hablamos? Claro. Entonces, están faltando suturas. Las suturas en general eran traídas de Perú, de Estados Unidos, etcétera. ¿Qué son las suturas? Los hilos para coser, ¿no es cierto?, las pariciones o las heridas de los animales. Y se está llegando a usar tanza de pescar, el nylon. Con esto se está cosiendo hoy los veterinarios, y que antes de producir precisamente la operación necesitan
lo que ellos llaman las podadoras, que son las afeitadoras, dicha para armar lo que va a ser el campo quirúrgico. Tampoco está viendo de esto. Ya dijimos jeringa y agujas, es decir, se está conformando un cuadro de situación que objetivamente lleva a pensar que las dificultades en la cotidianeidad ya son muy manifiestas y se notan mucho. Miguel, Cualquier economía... Sí. Ricardo Vinde te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Ricardo, adelante. Te voy a hacer una pregunta sobre la base de dos reflexiones que hago de que vos hablás, ¿no? Que me parece que son de fondo. La primera es que realmente no hubo tal década ganada si no hemos podido fabricar una tanza, no hemos podido fabricar, digamos, una jeringa o cosas que vos dijiste, ¿no? Me parece que ahí hay, si no tenemos estas cositas que son, digamos, bastante simples, un neumático, no estamos hablando de un software, digamos, extraño, nada por el estilo. Y la segunda es, y esto vos lo sabés bien, esto no debe haber ocurrido siempre. Me da la sensación que tiene que ver también con otro problema de mal manejo y mala gestión, que es, no hay divisas. Porque cuando teníamos 50.000 millones de dólares en el Banco Central, me parece que esto no te ocurría, ¿no? A ver, ustedes recordarán que había quejas en tiempos de Guillermo Moreno en relación a las divisas. Claro. Esas quejas, sin embargo, la tarea de Moreno era muchísimo más cómoda que la de hoy, la de Costa y Español. Porque está más complicado de divisas también, ¿no? Pero claro, Moreno tenía en sus espaldas esto que vos bien recordás, entre 50 y 55.000 millones de dólares en el central, y hoy no hay ni 20. Claro. Que quede claro, el gobierno está atesorando, que está entre 26 o 27, depende de cuál de los economistas oficiales escuches, pero en realidad a esto le tenés que restar los encajes, le tenés que restar la deuda que han contraído los importadores y que al hilo del gobierno se postergó en el pago, que supera los 5.000 millones, estamos entre 5.200 claro. y 5.500 y ha seguido creciendo. Esta deuda está compuesta esencialmente el 50% por deuda de la industria automotriz, un 25% por deuda de las armadurías de Tierra del Fuego y el resto repartido entre varios mercados, entre ellos el mercado agropecuario. O sea que lo que viene va a ser cada vez peor si seguimos este análisis. Lo que viene va a depender esencialmente de cómo se cierra el frente externo. Claro, si el frente externo se cierra en enero, como muchos están diciendo, hay otros que son más cautos, y se van encontrando mecanismos no formales para resolver nuestro vínculo con nuestros principales socios. Ejemplo, el tema chino con el swap, pero también podría hacerse algo con Brasil. Es más difícil por la situación de Brasil, ¿no es cierto? Claro. Y por los cambios que se han anunciado en las últimas 24 o 48 horas y que se van a terminar de dilucidar cuando sepamos quién es el ministro de Economía nuevo de Brasil, el que reemplace a Mantega, ¿no es cierto? Pero hasta que no haya fuentes de financiamiento externo alternativos y todo el saldo de la balanza comercial esté destinado, ¿no es cierto?, como única fuente genuina de ingreso de reservas, esté destinado exclusivamente al aumento, ¿no es cierto?, de el gasto público que se ha escapado, ustedes lo reflejaban recién en el análisis en la sección anterior, queda muy claro que esa posibilidad en enero, por lo menos de 4, 5, 6 meses, va a seguir dura si no hay solución. Después, la propia expectativa del cambio gubernamental genera que comiencen ya a llegar algún tipo de inversiones para posicionarse para ese nuevo tiempo. Entonces, nosotros pensamos que estos 2 meses, digo, el noviembre que está transcurriendo, y diciembre, va a ser atravesar un desierto con una sola cantimplora. Pero a partir de enero se abren 2 caminos. Uno de mejora, otro de continuidad en el endurecimiento, y yo diría hasta mitad de año cuando empiecen ya las expectativas del recambio gubernamental. Miguel, muchas gracias por lo de esto de recién, volviendo al tema más agropecuario y más específico, sí, claro, de los principios activos que decías recién. Sí. Una de las cosas que hemos notado es que ha cambiado la forma de vincularse y a veces antes se importaban principios activos ya mezclados y últimamente puede ser que solamente dejen importar el principio activo puro, con lo cual hay cosas que no se pueden hacer, no se pueden mezclar en la Argentina. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Esto está pasando?
No, esto está pasando, yo diría, son temas sectoriales. En algunos casos, o sea, no homogéneos, quiero decir, en algunos casos herbicidas naturales se requieren, obviamente, la materia prima es toda producida afuera. Cuando hacemos reclamos, nosotros esencialmente hacemos reclamos de cuestiones no fabricadas en el país. Porque en general las fabricadas, en la mayoría de los casos hay, al haber recesión, ¿no es cierto?, hay oferta suficiente. Hay muchas en que no, quiero decir, también, ¿no es cierto? Hay algunas que hay una parte producida a nivel nacional y una parte importada, pero esto que vos decís es para ciertas particularidades. Yo te diría que hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con agroquímicos y fertilizantes atraviesa todas las economías regionales. Vos lo necesitas tanto para la gente de la caña de azúcar que se queja, como para los citrus, o lo necesitas en la vendimia. Estábamos viendo que el viernes se reunieron con Kichilov los representantes de las cooperativas vitiviniculturas de Mendoza y le anunciaron claramente la falta de insumos. Están faltando vasijas para las cosechas, están faltando barricas. De lo más básico. Sí, en ese sentido el agro aporta más del 60% de las divisas. Y a ver, la relación es casi 30-1, el dólar que necesita de importación para exportar después en cuanto a los valores y demás, con lo cual se hace difícil entender, me imagino, para ustedes, Miguel, ¿no? Por supuesto, esto que vos decís es el meollo de la situación. Yo vengo de estar hace unas semanas en el Chaco y doy una charla en la Federación Económica del Chaco explicando un poco cómo vienen los tiempos por delante, y un chacarero del fondo me dice, mire, explíqueme cómo hago yo para colocar mi cosecha y hacer la entrega de mi producción a $1 entre 5 y chirolas, ¿no es cierto?, por las retenciones, y después a pagar el repuesto de mi cosechadora al dólar blue. ¿Quién me paga esa diferencia? ¿Cómo el gran problema de la brecha es precisamente este? Yo diría que al productor hoy y al industrial hoy le preocupa más que el valor del dólar, el valor de la brecha, porque no se puede elaborar, y ustedes lo comprenden muy bien, no se puede elaborar ninguna política de reposición con brechas del 60, 70 u 80% como las que hemos tenido. Alguien que tiene su producto colocado en góndola, siendo un vendedor de productos finales, no sabe si el precio que le pagan le va a alcanzar para volver a colocar ese mismo producto en la góndola. Y el productor que utiliza insumos no sabe si el insumo que está usando lo va a poder valorizar a un determinado costo, porque cuando tenga que volver a usarlo, a lo mejor obviamente eso le sale de una manera disparatada en relación a lo que lo está colocando. Y por lo tanto, ¿qué hace? Aumenta precio por la duda. ¿Y esto qué origina? En mercado interno inflación y en mercado externo pérdida de competitividad. Se están perdiendo mercados internacionales porque obviamente esta brecha genera automáticamente pérdida de competitividad, y ustedes saben, lo hemos hablado alguna vez, recuperar un mercado externo perdido es 10 veces más difícil. Muy complicado. Sí. Miguel, le agradecemos muchísimo todo el panorama. Nos gustaría que nos diera un panorama más agradable, pero bueno, es la realidad. Por eso cantábamos al principio. ¿Qué temita seleccionamos para la próxima entrevista para arrancar? Y podemos mano a mano. Mano a mano, bien. No escuchaste Café La Humedad que hicimos con Baglietto. Vamos con un tango entonces. Miguel, muchísimas gracias. Juntos. Por supuesto. Un gran abrazo. Chao, gracias. Miguel Ponce, de la Cámara de Importadores de la República Argentina.